También podemos tener entre los métodos de enseñanza la demostración y prácticas guiadas, especialmente útil para enseñar procedimientos y técnicas de enfermería. Juego de roles ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de comunicación y empatía cruciales en la relación enfermero-paciente. Y este juego de roles nos puede permitir la inteligencia artificial asistir a una serie de guiones. Aprendizaje reflexivo, uso de diario de aprendizaje o portafolio para fomentar la reflexión sobre experiencias clínicas y el desarrollo profesional. Seminarios y discusiones guiadas que permiten profundizar en temas específicos y fomentar el pensamiento crítico. Pero después de tener la posibilidad de manejar ciertos métodos de enseñanza que pueden acompañarse con diferentes estrategias, vamos a darnos cuenta que un diseño de una sesión de clase tiene diferentes momentos y en estos momentos pueden tener recursos generados incluso por inteligencia artificial que nos puedan asistir y nos puedan ayudar a desarrollar cada uno de los momentos. Para comenzar una sesión de clase tiene un logro de aprendizaje esperado, un logro que debe de alcanzarse, también puede llamarse el objetivo de la sesión, que implica que se debe definir claramente lo que el estudiante debe de aprender o ser capaz de hacer al final de la sesión. El primer momento, después de tener bien claro el logro de aprendizaje o el objetivo de la sesión, es una introducción que comienza con una breve revisión de la sesión anterior y presenta el logro de esta sesión y puede utilizar una actividad para despertar interés. Por ejemplo, podríamos generar con inteligencia artificial un pequeño video que haga una demostración muy rápida sobre lo que vamos a aprender en la sesión. También podríamos explicar brevemente un mapa mental generado, asistido por inteligencia artificial, que nos ayude a debatir una serie de aspectos que vamos a ir revisando luego en el desarrollo de la sesión. El desarrollo de la sesión, según las diferentes estrategias didácticas que yo puedo aplicar, puede tener incluso diferentes momentos. Una presentación de material a través de una diapositiva asistida por inteligencia artificial, obviamente yo tengo que revisarlo como docente. De repente una discusión o una práctica donde tenemos una serie de actividades sugeridas por inteligencia artificial y que podría yo afinar como docente para considerarlo como una actividad práctica o una demostración con mis estudiantes. Luego, actividades de aprendizaje que los estudiantes puedan realizar, por ejemplo, de manera individual o grupal, analizando casos de estudios sugeridos por la IA incluso, o proyectos. Evaluación y feedback sería el siguiente momento, evaluar el proceso de los estudiantes hacia los objetivos o logros de la sesión mediante un cuestionario, puede haber una discusión, puede haber una tarea, y esto me va a permitir generar una retroalimentación. Finalmente, resumen y conclusiones, el resumen de los puntos claves de la sesión y vínculos con los objetivos o logros de la sesión, proporcionando una vista previa incluso de la próxima sesión. Ahora, tenemos varias herramientas de inteligencia artificial que nos pueden acompañar en cada uno de estos momentos, pero para trazar toda una sesión de clase puedo usar una herramienta que me va a sugerir según el logro que espero alcanzar, según el contenido de la sesión incluso y según el tiempo de la sesión. Esta herramienta se llama Cuatro Docentes. Vamos a ver. Para ingresar a Cuatro Docentes voy al navegador a Google y puedo buscar Cuatro Docentes y entro a esta opción cuatrodocent.es, es la versión en español. Puedo validarme sin tener que realizar un pago en un periodo de prueba y esta plataforma me va a permitir en la opción de generar una sesión de aprendizaje con inteligencia artificial, opción inteligencia artificial, indicarle el nivel, el área
puedo elegir yo un área determinada, por ejemplo, de enfermería, o el tema en particular incluso. También puedo especificarle la metodología con la que quiero que me desarrolle o me diseñe esta sesión de clase, basada en casos, por ejemplo, le voy a colocar, y la temporalidad. Una sesión puede ser una sesión de 90 minutos, una sesión de 120 minutos, dependiendo, o 2 o 3 sesiones incluso. Puedo acá agregar algunas otras indicaciones y darle más detalle a esta plataforma para que pueda generarme la sesión de clase. Pulso generar y con inteligencia artificial me va a empezar a generar una situación de aprendizaje o una sesión de aprendizaje indicando una breve descripción, una justificación, objetivos o logros, incluso saberes previos. También podría mencionar o especificar algunas competencias que busca generar esta sesión. Bien, esto es lo que ha propuesto 4 docentes, sencillamente dándole el tema, pero yo podría ser más específico y en otros detalles darle más información al respecto. Instrumentos de evaluación, metodología y las actividades. Me permite una introducción, un análisis de fundamento, una tarea en grupo y un debate con una temporización. Y hay recursos que me está recomendando. Bien. Esta es una fabulosa herramienta, se llama 4 docentes, pero nos puede sugerir, únicamente sugerir, una secuencia de actividades para una sesión de clase en base a una metodología determinada, dándole algunos detalles. Esta herramienta, en realidad, me va a dar una serie de ideas y serie de sugerencias que podría considerar y afinar como docente, pero no es la única alternativa. Yo puedo incluso pedirle a ChatGPT, pedirle a Claude o pedirle a Microsoft Copilot, dándole las pautas de la sesión de clase, el nombre de la sesión, el logro que espero alcanzar, la metodología o la estrategia que quiero aplicar para que me genere un diseño de sesión de aprendizaje. Naturalmente, me va a generar los momentos de introducción, de desarrollo de la actividad práctica, de las conclusiones y el cierre. Esta es una herramienta de inteligencia artificial, pero vamos a ver más detalles sobre la inteligencia artificial en la educación superior. Vamos a ver algunos casos que la Universidad Oberta de Cataluña sugiere. Vamos a ver cómo se hace el sistema de tutoría y el aprendizaje adaptativo, así como la personalización del aprendizaje. La Universidad Oberta de Cataluña para este año 2024 hace una propuesta o hace un análisis y discute 6 casos de uso de inteligencia artificial que cambiarán la educación durante este año. Vamos a revisarlas y de paso vemos algunos aspectos. Por ejemplo, habla de la posibilidad de que los docentes hoy nos apoyemos en avatares y clonación de voz para generar tutores artificiales que puedan explicar nuestro material de clase en diferentes idiomas. Allí tenemos una pequeña demostración hecha por una especialista en las redes sobre estudio DID con también generadores de avatares o generadores de imágenes. Podríamos combinar una serie de herramientas para lograr hacer esto. Veamos. Voy a compartir con audio. Y voy a acercarme para ver esta experiencia. Esta mona hace mis videos por mí y yo no tengo que salir a cámara. Te voy a enseñar cómo le hice. Primero saqué una imagen de este video para ponerla después en Midjourney. Ahí le puse esta imagen de referencia y un prompt que me dio este resultado. Luego me fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Studio DID. Aquí subí mi audio con mi voz y generé el video. Síguenos para aprender más de video generado con inteligencia artificial. Y esa es la posibilidad. Hoy podemos ya trabajar entonces con avatares que me ayuden a explicar la sesión. También
decía la Universidad Oberta de Cataluña que van a haber una serie de herramientas para el apoyo al profesorado en el análisis y el diseño de una asignatura, como por ejemplo 4 docentes que ya le hemos visto en acción hace un instante, pero de hecho también podemos darle un prompt, por ejemplo, a Microsoft Copilot o a ChatGPT y le podemos decir, compórtate como un experto en inteligencia artificial y pedagogía universitaria, indícame cómo debería estar estructurado un curso o una sesión, un curso en este caso de enfermería materno-infantil, cuidado de mujeres embarazadas, recién nacidos y niños, y me va a estructurar, vean lo que me arrojó, una serie de tópicos que deberían o de temas que deberían de tocarse en un curso de este tipo y dentro de estos temas podría yo solicitar que me haga un diseño de sesión. Puede ayudarme con el diseño de la asignatura, el diseño de la sesión, etcétera. La Universidad Oberta de Cataluña, como tercer aspecto, también nos indica que van a haber más y más aplicaciones que van a ir surgiendo durante este año de la mano de startups y empresas de tecnología para la educación, a lo que podríamos llamar EdTech. Es muy interesante, empezamos a ver a medida que pasan las semanas y los meses de este 2024, cómo una serie de herramientas van ahora perfilándose cada vez más para la educación. Los modelos generativos, de hecho, a nivel ya más global, también lo están haciendo. Hoy podemos generar diapositivas, hoy podemos generar videos cortos para presentaciones, hoy podemos generar imágenes que me puedan ayudar como recurso. Vamos a ver el siguiente recurso de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Microsoft Designer, nosotros podemos ingresar y loguearnos de manera gratuita en Microsoft Designer. Tenemos la posibilidad de generarle un prompt para que me genere imágenes, por ejemplo, de el corazón realistas con algún problema para estudiar las enfermedades al miocardio. Microsoft Designer nos va a generar, si le damos bastante detalle, como el prompt que le he generado en este momento, crea una imagen detallada y educativa del cuerpo humano centrada en el estudio de enfermedades cardíacas adecuadas para una sesión de clase tal, me va a generar un conjunto de imágenes como el que estamos viendo y cada una de estas imágenes yo las puedo descargar para usarlas como una referencia para una de las sesiones de clase. De hecho, son imágenes que pueden tener gran calidad, pero hay un detalle con la inteligencia artificial generativa de imágenes en la actualidad y que se está depurando, que tiene que ver con la generación del texto como rótulo. Si nos damos cuenta y nos acercamos a lo que Microsoft Designer ha generado como etiqueta de cada una de las partes de el corazón, las arterias, etcétera, vamos a darnos cuenta que
no están correctamente escritas, y es porque la inteligencia artificial generativa de imágenes tiene deficiencia cuando va a generar texto. Pero el recurso imagen, como se han dado cuenta, lo genera de manera muy realista. Otro recurso que puedo utilizar para el inicio de una sesión y generar eh, captar la atención de los estudiantes es un video corto. Y ChatGPT en las versiones últimas puede trabajar con GPTs. Y uno de los GPTs que ChatGPT permite acceder desde la opción de explorar GPT es el llamado Video GPT by Bit. Si nosotros le pedimos que cree un video corto para la presentación de una sesión de clase sobre, por ejemplo, úlceras por presión, el video debe de durar 30 segundos, así le coloqué el prompt. Me generó algunas preguntas para que yo le pueda dar mayor detalle. Por ejemplo, el mensaje, le estoy agregando información, el mensaje debe de ser el cuidado de las úlceras, el público son estudiantes de enfermería o medicina y deseo que eh, capten la atención los estudiantes, y la voz puede ser masculina. Le puedo especificar incluso el tipo de voz y si es que quiero que aparezca con subtítulos o no. Entonces, generándole ese prompt en video GPT by Bit, GPT dentro de ChatGPT, este me va a permitir, creando una cuenta gratuita en esta plataforma, generar un video corto. Si encontramos video GPT by Bit, le colocamos el prompt y la información complementaria. Y nos va a dar lo que sería un breve resumen de lo que sería el video, y si le damos la conformidad va a empezar a generar el video. Le indico permitir. Y me dice, tu proyecto de video se generó exitosamente enviándonos un enlace. Hacemos clic, incluso lo podemos ver de manera preliminar. Cuando hacemos clic en el video nos va a llevar a la plataforma. Y en Bit se va a ir generando el video conforme las instrucciones y el texto que nos ha ayudado a generar para que sea este video introductorio. Pasa una serie de etapas de generación de video y me va a mostrar una línea de tiempo. En esta línea de tiempo yo voy a poder incluso editar el video generado y también reproducir. Aún puedo cambiar la voz. Y nos damos cuenta que son una secuencia de imágenes y Conocidas como escaras, pueden afectar gravemente la salud de los pacientes. En nuestra próxima sesión de clase, aprenderemos cómo prevenirlas, identificarlas y tratarlas eficazmente. Únete a nosotros y adquiere habilidades esenciales para tu carrera en enfermería o medicina. No te lo pierdas. este video El cuidado de las úlceras por presión es fundamental en la práctica médica. Estas lesiones, también conocidas como escaras, pueden afectar. incluso lo puedo descargar, y en una versión pagada de esta plataforma tengo la posibilidad de
poder generar videos un poco más extensos incluso. De hecho, para generar un video introductorio no necesito tener un video muy extenso. Entonces, vean cómo hemos accedido a Bit desde el GPT video de ChatGPT. Pero si no quiero apoyarme de una imagen, no quiero apoyarme de un video corto, lo puedo hacer a través de un pequeño mapa mental o un pequeño gráfico que represente las ideas principales de lo que va a ser mi sesión. Puedo irme a Diagram y pedirle, elabora un mapa mental sobre úlceras, por ejemplo. Me va a generar esto, de repente primero en inglés, tendría que especificarlo en español. Me va a generar el mapa mental en español y puedo incluso pedir que detalle más alguna de las ramas de estos conceptos relacionados, de este mapa mental relacionado. No es la única manera, podemos usar una serie de herramientas que permiten generar con inteligencia artificial mapas mentales, pero este Diagrams GPT, este GPT llamado Diagrams, me permite hacer rápidamente un mapa mental que podría yo usarlo como recurso para hacer la introducción a mi sesión de clase. Otra herramienta también muy interesante es Xmind. Yo puedo colocar esta dirección en la URL y me va a permitir completar una información preliminar para crear una cuenta gratuita y crear mis mapas mentales. Puedo sencillamente darle la idea central, enfermería comunitaria, por ejemplo, y me va a generar un mapa mental con una serie de ramificaciones. Si yo deseo extender una ramificación, la selecciono y pulso el icono de las 2 estrellas que va a aparecer en la barra inferior. Esto va a permitir que se detalle más esa ramificación y pues podríamos ver resultados más detallados incluso. Tendríamos un mapa mental más extenso y podríamos explicar y entrar en detalle en alguna ramificación para explicar el inicio de una sesión de clase. Bien, entonces tenemos varios recursos con los cuales podemos hacer una introducción rápidamente y asistidos por inteligencia artificial. Continuemos con la presentación, porque no solo los modelos generativos de imágenes, videos, mapas mentales nos van a ayudar para la educación, sino que también podrían ayudarnos en fomentar algún tipo de actividades artísticas y además también en fomentar algún tipo de recursos adaptativos o adaptados al estudiante según las características de este. Yo podría configurar una serie de preguntas de diferente nivel de complejidad acorde a cada una de las características de mis diferentes estudiantes o generar algunas preguntas o actividades asistido por inteligencia artificial. Por ejemplo, puedo tener una sesión de 20 estudiantes con ciertas características en un registro auxiliar de rendimiento en tal tipo de tópicos o en tal tipo de contenidos, de puntualidad, de atención, de participación en grupo, de liderazgo, etcétera, y pedir que la inteligencia artificial me genere un desafío o una pequeña actividad diferente para cada uno de mis 20 estudiantes según sus características para fomentar más alguna competencia en particular, por ejemplo, o alguna habilidad. Eso se puede hacer, basta con que yo le suba el registro auxiliar y le indique qué es el desafío, qué es lo que quiero que se fomente incluso, y me va a generar el caso o el ejercicio para cada uno de ellos. Le voy a pedir que me genere para cada uno de ellos y me va a generar el caso adaptado a las características de cada estudiante. Yo puedo pedir que el caso tenga un nivel de complejidad adaptado a sus características o para todos un nivel de complejidad moderado, elevado, pero que al final lo que busque es alcanzar, inculcar cierto tipo de aprendizaje en el estudiante.
Eso es el contenido adaptativo y, de hecho, la materia prima es las características del estudiante en un registro auxiliar, por ejemplo, y también qué es lo que espero que me genere la inteligencia artificial. Adicionalmente, si les he pedido, por ejemplo, un trabajo de un caso, de un análisis de un caso a cada uno de los estudiantes con diferentes características, este caso que ellos ya van a entregar como resultado de una actividad, por ejemplo, en la sesión de clase de manera individual o grupal, yo la puedo analizar asistido por inteligencia artificial y aplicarle incluso algunas rúbricas. Vamos a ver entonces cómo ChatGPT me permite generar rúbricas y revisar trabajos de manera mucho más práctica. Ahora usaremos otro LLM como Claude. Para ello podemos ir a Google y colocamos Claude ahí. Nos va a permitir generar una cuenta gratuita. Y en este Claude podemos, al igual que en ChatGPT, mantener hilos de conversación. Y le voy a decir, por ejemplo, adjuntándole un registro auxiliar e incluso previa conversación de un ejemplo de caso de estudio clínico para algún tipo de paciente, decirle lo siguiente, considerando que el caso anterior sería para un estudiante con nota de práctica 1 de 18 en el registro auxiliar adjunto, elabora un caso clínico diferente en complejidad para cada estudiante, teniendo en cuenta que los estudiantes con nota de 20 en la columna de la nota práctica 1, para esto tengo mi registro auxiliar con una columna de este tipo, debe de tener el caso más complejo. Entonces, se les está poniendo los casos más complejos a estudiantes con mayor nota para que sean desafío y puedan ellos seguir potenciando este aprendizaje, y se les va a poner a casos de estudio menos complejos a estudiantes que tienen menos rendimiento para evitar frustración y aún así generar el aprendizaje. Eh, Claude lo que va a hacer es analizar mi registro auxiliar y va a generar un caso diferente por cada estudiante. Eso también lo puedo hacer con ChatGPT y con Microsoft Copilot, dado que en estas plataformas también puedo cargar un registro auxiliar, por ejemplo. Si nos vamos a ChatGPT, le vamos a cargar en la versión gratuita, le vamos a cargar el registro auxiliar y le vamos a pedir que nos genere un caso para cada uno de los estudiantes según su nivel de rendimiento. No necesito ningún plugin, pero sí necesito darle el registro auxiliar como archivo adjunto y además darle detalles de en qué tipo de caso clínico quisiera que genere como actividad. Vemos cómo nos empieza a generar un caso de diferente nivel de complejidad según la nota para aquellos estudiantes con notas de 15 a 17 nos genera otro caso. Podríamos incluso pedir que nos genere un caso para cada uno de los estudiantes según su nota. Y eso no es todo. Luego puedo pedir que me genere un instrumento para evaluar estos casos según, obviamente, los criterios que tiene cada caso medible o calificable. A Martínez Ana con nota de 17 me va a generar un caso idóneo para Ana Martínez con el nivel de complejidad que va para la nota de 17.
Me está generando el caso y me está generando el nivel de complejidad. Ahora voy a pedirle que me genere un instrumento para evaluar esto. Para ello voy a pedirle a ChatGPT que cree una rúbrica en formato tabular, considerando los criterios, determina la clasificación de la lesión, medidas de tratamiento, estrategias de prevención, recomendaciones y los niveles de logro que deben ser excelente, bueno, regular y deficiente. El puntaje, si el estudiante tiene excelente en todos los criterios, debe de ser de 20, por ejemplo, e incluso yo le puedo indicar que use o que inicie los descriptores de cada criterio con un verbo según el nivel de conocimiento y la taxonomía de Bloom. Me ha generado una rúbrica. Puedo, repito, afinar esta rúbrica recomendando que use términos de taxonomía de Bloom y luego usar esta rúbrica para calificar los trabajos de los participantes adjuntándole a ChatGPT. Cabe mencionar que la versión gratuita de ChatGPT sí está limitada a una cierta cantidad de archivos que yo pueda adjuntar, pero la versión pagada pues tiene una posibilidad de poder sí ayudarme a revisar todas las actividades realizadas por los estudiantes. Considera usar la taxonomía de Bloom para iniciar la redacción de los descriptores por cada criterio, por ejemplo, y así me va a afinar la rúbrica en este formato tabular que me está generando. Y nos damos cuenta de que, aparte de generarle el puntaje, está iniciando con un verbo: analiza, aplica, reconoce, diseña, elabora, etcétera, según la taxonomía de Bloom. Hay que cuidarnos mucho con el tema del cálculo en la suma del puntaje porque no es muy preciso cuando se trata de tema de cálculos, salvo usemos un GPT específico en ChatGPT. Bien, entonces vemos cómo ChatGPT e incluso Claude o Microsoft Copilot nos podrían ayudar a generar casos individuales para cada estudiante, generar una rúbrica y ayudarme a revisar cada uno de los trabajos de los estudiantes. Otra de las grandes ayudas que podría tener los modelos generativos de inteligencia artificial para la educación es que nos ayudan a generar presentaciones y contenidos en automático. Hay muchas herramientas, como por ejemplo el Slide GPT, uno de los GPTs de ChatGPT. De repente Canva también como plataforma me permite que yo le genere un documento esquematizado y este va a generar diapositivas. Incluso puedo usar Tome, otra plataforma que genera diapositivas en automático, o una de las que considero más interesantes actualmente que se llama Gamma. Vamos a ver en este momento cómo estas herramientas me permiten generar presentaciones automáticamente. Veamos algunas de las herramientas que me van a ayudar a generar presentaciones y voy primero a Claude para que me genere una estructura de una presentación o de una diapositiva. En alguna sesión de clase le puedo contextualizar con un prompt y decirle que se comporte como un experto docente de un tema en particular y que me genere el contenido de una presentación de tal tipo, ¿no? Para ello me voy a loguear de manera gratuita en Claude y voy a ingresar el prompt. Puedo acompañar a este prompt del sílabo, incluso de una de las sesiones de clase. Puedo darle un sílabo del curso de tesis, por ejemplo, o seminario de investigación. Y quiero que me genere una presentación sobre la hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Imaginemos que vamos a preparar un material para una sesión sobre la hipótesis de investigación. Y me genera una serie de contenidos. Yo puedo pedirle que sea más detallado al respecto y me va generando una serie de slides enumerados con contenido. Este texto yo lo puedo llevar y esquematizar, ¿no? Acá le estoy pidiendo que me dé más detalle, pero
Ya con el contenido, imaginemos que lo estoy revisando ya, que como docente le estoy dando el visto bueno, me voy a Google Drive y en Google Drive voy a crear un documento, un Google Docs en blanco y en este Google Docs, en este documento de Google Drive, voy a pegar el texto que he copiado de Claude y además voy a generar el esquema. Le pongo primero un título y al título principal le doy un esquema, un nivel, lo selecciono y me voy y le indico que es título. Y a los títulos de cada una de las diapositivas le indico que va a ser de nivel 2. ¿No? Encabezado, nivel 2. De tal manera que ya tengo un documento esquematizado, incluso puedo borrar el tema de diapositiva 3, diapositiva 4, simplemente a cada uno de los encabezados lo estoy seleccionando y le estoy dando un texto encabezado nivel 2. Ya con mi documento esquematizado en Google Drive, en una carpeta determinada y nombrado de una manera determinada, me puedo dirigir a una plataforma llamada Tome. T-O-M-E. Puedo loguearme también de manera gratuita y voy a crear una presentación. En Tome tengo la posibilidad de crear carpetas con presentaciones. Por ejemplo, voy a crear mi carpeta tesis 2, donde voy a tener todas las presentaciones de mis sesiones de clase. Y entonces voy a tener la posibilidad de, seleccionando el archivo o importando, en la parte superior le pongo import doc. Import doc. Y si estoy logueado con el mismo correo en Tome y en Google Drive, un correo Gmail, me va a mostrar la exploración de los recientes documentos creados en Google Drive. Puedo navegar entre las carpetas y seleccionar mi archivo donde estaba el contenido de la sesión de hipótesis de investigación esquematizado y en cuestión de segundos me genera un slide del título, un slide de contenidos y cada uno de los slides en desarrollo. Puedo, asistido por inteligencia artificial en esta plataforma, a través de los iconos que vemos acá en la parte derecha, generarle imágenes con inteligencia artificial, tablas o insertarle algún tipo de gráfico. Eso es Tome, me ha generado una presentación con fondo blanco, puedo cambiarle el color de fondo también. E incluso puedo agregarle nuevos slides asistido por inteligencia artificial. Desde acá también puedo obviamente editar el contenido. Bien, es un tanto rígido Tome, pero hay otra herramienta que me parece más interesante que se llama Gamma, G-A-M-M-A. En Gamma puedo también crearme una cuenta gratuita. Si uso la misma cuenta de mi Google Drive, lo mismo voy a poder acceder a mi documento en una carpeta de Google Drive esquematizado. Y me voy a dirigir en la parte superior a la opción que dice crear nuevo con inteligencia artificial. Puedo crear una nueva presentación en base a un texto o generarlo desde cero o importar el archivo. En esta oportunidad voy a importar el archivo desde Google Drive. Podría pegar acá el texto esquematizado, pero voy a hacerlo desde Google Drive seleccionando mi archivo, mi Google Docs llamado hipótesis de investigación. Al seleccionar me va a preguntar si es que lo que yo quiero es hacer una presentación o un sitio web, incluso un documento. Lo voy a dejar en presentación y tengo la posibilidad en pocos instantes de ver el esquema de la presentación ya generada. Gamma puede agregarle imágenes obtenidas de Internet o generadas con inteligencia artificial en cada uno de los slides y puede esquematizar o manejar una estructura de cada uno de los slides diferentes. Me va a pedir el estilo en términos generales de la diapositiva, de las diapositivas o la presentación. Voy a elegir yo uno de ellos y luego va a generar
según el esquema que le he dado, incluso le puede agregar algunas cosas, le puede quitar, le puedo pedir que profundice más en alguno de los temas, que lo haga más visual o que lo esquematice más con tablas, que lo acompañe con algunas representaciones y vean cómo me empieza a generar cada uno de los slides de mi presentación. Repito, puedo, si no estoy conforme con alguna de estos slides, dirigirme en la parte superior de cada uno de los slides y pedir que modifique, que lo extienda, etcétera. Por ejemplo, puedo pedir que mejore la escritura, que corrija la ortografía, que lo haga más visual o que le añada más imágenes. Y bueno, yo puedo, seleccionando una de las diapositivas, pedir que, por ejemplo, la haga más visual. Va a cambiar la estructura del slide, le va a poner una imagen que va a identificar en Internet o generar y va a ayudarme a explicar los tipos de hipótesis que existen dentro de una investigación. Bien, vemos entonces cómo Gamma permite generar una presentación de manera muy rápida. Esto yo lo puedo descargar y editar como si fuese un PowerPoint, totalmente compatible con PowerPoint. Y me ha generado una presentación que, con un contenido propuesto que yo puedo afinar también. Otra de las herramientas que son fabulosas y van adquiriendo más inteligencia artificial es el ya conocido Canva. Si me voy a Canva, voy a tener una opción dentro de Canva que se denomina en Canva Docs de doc a diapo, de docs a diapos. Ingreso a esa opción y copio el documento Word esquematizado. Ese documento, el documento que lo tenía en Google Docs, lo copio respetando, manteniendo el esquema que he generado en Google Docs. Ese esquema le va a ayudar a Canva a reconocer que hay una separación de diapositiva o un cambio de slide. Y luego, una vez que ya ha reconocido el contenido, vean como en la parte baja hay una opción que se llama esquema, ya puedo ver una vista de esquema. Voy a tener la posibilidad de ir a rediseño mágico y convertir en presentación. Esto en Canva. Elijo algún estilo de plantilla que pueda tener de fondo y me va a generar automáticamente la presentación. De hecho, Gamma es más interesante porque nos agrega imágenes obtenidas de Internet o con inteligencia artificial. Canva lo que nos está generando solamente son imágenes de fondo, pero no alusivas al contenido. Sin embargo, nos ayuda a generar presentaciones también bastante rápidas. Bien, tenemos esas tres fabulosas herramientas. Tenemos Gamma, Tome y Canva. Sumado a eso, podemos usar Slide GPT de ChatGPT para generar presentaciones de manera automática. Pero la clave está en el prompt. Y es que ChatGPT tiene la posibilidad de generar, de hacerle consultas, y no solo ChatGPT, sino Claude y también muchas otras plataformas, Microsoft Copilot, Gemini, incluso herramientas que con LLM pueden interactuar con lenguaje natural, van a recibir un prompt que puede tener una serie de estructuras. Por ejemplo, el prompt RTF. Rol, tarea, formato. Y le voy a decir, actúa como un profesor de tal curso y desarrolla un curso interactivo sobre tal contenido para estudiantes de tal nivel, que incluya un análisis de casos, discusiones en foro y evaluaciones en tiempo real. Rol, tarea, formato. Por otro lado, puedo usar el prompt
tarea acción meta define la tarea de fomentar el pensamiento crítico a través de acciones de implementación de debates estructurados. La meta es mejorar las habilidades de argumentación y análisis crítico del estudiante, etc., ¿no? Otro prompt que es muy utilizado es el prompt ADP, antes, después, puente. Antes los estudiantes de biología mostraban poco interés en participar en proyectos de investigación. El objetivo, después, es incrementar la participación y la calidad de los proyectos de investigación en un año académico. Para ello, el puente introduce metodologías de investigación activas que impliquen a los estudiantes en proyectos reales desde el inicio del estudio. Luego tenemos el clásico prompt CARE, contexto, acción, resultado, ejemplo. Dado el contexto de la creciente demanda de competencias digitales en el mercado, ¿no?, le indico la acción, le indico un resultado y le indico un ejemplo. Otro de los prompts que suelo utilizar y que es muy fácil y muy común hacerlo es darle un rol. Recuerden que hace un momento y en el ejemplo le decía, en uno de los ejemplos le decía, compórtate como un experto en inteligencia artificial y en educación superior. Pues ahora le puedo dar el rol que yo desee. Compórtate como el especialista o el de mayor nivel en tal área y le doy la entrada basándote en evaluaciones que muestren tal tipo de características, adapta, realiza tal acción y la expectativa es que la inclusión de estos cursos genere un incremento, por ejemplo, en el 95% de graduados. Rol, entrada, pasos, expectativa. El rol me va a generar un contexto, la entrada me va a generar una serie de características, pasos que debe de hacer y lo que debe de alcanzar. Estos son algunos de los principales prompts que van a ver ustedes en la presentación que les voy a compartir. Y de hecho, eso nos va a ayudar con los LLM. Recuerden, cuanto más contexto, cuanto más detalle y más afino ese resultado que me da, mejor capta lo que le estoy pidiendo y mejores resultados me va a generar. El principio de las conversaciones, de los prompts y las respuestas, etcétera, también se aplica hacia los asistentes virtuales y de hecho no estamos lejos de hablar ya de los tutores con inteligencia artificial que acompañen 24/7, 365 días del año a nuestros estudiantes, aclarándole temas relacionados con nuestros cursos y respondiendo dudas en base al material nuestro y de especialistas que podríamos brindarle para que esclarezca dudas. Por ejemplo, hacer un tutor para que asesore tesis ya no es algo muy fantasioso con este tipo de tecnología. Muchas universidades del mundo ya empiezan a aplicar ese tipo de tecnología. Y cuando regresamos al concepto de diseño de la estrategia de enseñanza o de la lección, debemos de recordar lo siguiente, que en primer lugar, nuestro diseño curricular tiene una serie de competencias, nuestro perfil de egreso tiene una serie de competencias, hay un aprendizaje esperado de las competencias, esto nos va a llevar a las sumillas del curso y los cursos tienen ejes temáticos y cada eje temático puede tener un producto o un resultado generado del curso, un resultado de las unidades de aprendizaje y el resultado de la sesión de aprendizaje, a lo que nosotros podríamos llamar un logro de sesión de aprendizaje. Identificando este resultado de sesión o ese logro, podría yo tener la posibilidad de elegir una serie de recursos de inteligencia artificial que me puedan ayudar a generar elementos que van a acompañar a diferentes momentos de la sesión. Por ejemplo, en la parte de la actividad introductoria puedo generar un video breve, como lo hemos visto hace un momento, con bits, o puedo generar un mapa mental, o puedo generar una imagen alusiva. ¿Bien? Luego, en el momento de planificación de la información, esto podría ser a través de una presentación generada con Gamma, con Tome, con Canva, por ejemplo. En cuanto a las actividades prácticas, una serie de casos que podría pedirle a ChatGPT, por ejemplo, o a Microsoft Copilot
Acá estamos viendo una imagen, actividad práctica mediante el análisis de caso asistido con inteligencia artificial o el desarrollo de un microproyecto con el apoyo de la inteligencia artificial como actividad práctica. Por otro lado, en la evaluación yo podría asistirme de inteligencia artificial para que me ayude a crear mis rúbricas, incluso usando taxonomía de Bloom, criterios y diferentes niveles de logro. Y para resumir y hacer una revisión y una planificación de un resumen y esta síntesis de toda la actividad realizada, podría también usar los LLM que me ayuden a sintetizar la sesión. Al final, el juicio pedagógico siempre debe de estar de parte de la persona o el docente. De hecho, utilizar la inteligencia artificial debe ser considerado solo como una herramienta que nos va a hacer una serie de sugerencias y agilizar una serie de procesos, pero para eso está el ser humano y el docente experto en pedagogía que está viendo directamente a los estudiantes y captando sus niveles de logro y también incluso anotando en sus registros auxiliares para que pueda afinar todo lo que la inteligencia artificial nos puede dar. Bien. Esta sesión entonces nos ha ayudado a recorrer una serie de herramientas y recursos de inteligencia artificial que van a poder ayudarme a agilizar este proceso, desde diseñar la sesión en base a alguna estrategia hasta generar recursos momento a momento. Pero para la actividad práctica, ya lo explicaremos en un siguiente video, lo que queremos es que en base a una de las sesiones de alguno de sus cursos se genere un diseño de sesión de clase con los diferentes momentos y actividades y recomiende qué herramienta de inteligencia artificial podría utilizar para generar esos recursos o apoyarse en generar esos recursos para poder soportar cada uno de los momentos. Bien, eso ha sido estrategias y recursos generados con inteligencia artificial para la educación superior en enfermería. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.